Buenas, soy Irene San Valero, doctoranda en el programa de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. Y antes de comenzar con mi comunicación, me gustaría agradecer a la organización del Congreso por su disposición en todo momento y por crear un espacio tan interesante y necesario como este en el que podemos debatir cuestiones de género desde la literatura. La comunicación que hoy propongo pretende hacer un recorrido a lo largo de la obra de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, partiendo desde la culpa y la vergüenza que desprenden sus primeros textos a la hora de representar la sexualidad femenina, atendiendo al contexto social y personal y la autocensura que implica, hasta llegar al erotismo y la obscenidad que encontramos en sus últimos escritos, con el fin de mostrar cómo repercute en la construcción del yo, que será un tema clave en su obra, el estigma sexual que supone la expresión del deseo femenino. Encarar la búsqueda de identidad que plantea la última poeta maldita supone encontrar una resolución acorde a la magnitud de la pregunta que formuló en 1972: ¿quién es yo? Son múltiples las perspectivas que desde entonces tanto investigadores como lectores han elegido como punto de partida a la hora de hallar una respuesta a la cuestión que condenó en vida a Alejandra a la introspección constante y la reflexión continua acerca del ser. Esta preocupación por definirse se ve clara en su poema Solo un nombre, perteneciente a su poemario de 1956, La última inocencia, en el que dice lo siguiente: Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. De este modo, el estudio de la vida y la obra de Alejandra, en este caso intrínsecamente unidas hasta tal punto de que quizás no se entiende la una sin la otra, requiere de la aceptación de la dicotomía y la contradicción que supone el acercamiento a la fragmentación de voces. La vida y la muerte, el sueño y la vigilia, la conciencia plena y el subconsciente, lo sutil y lo explícito, se encuentran y se oponen en un juego de espejos o un baile de máscaras cuyo único objetivo es encontrar al fin una etiqueta que la defina. Una de las perspectivas a la hora de abordar el análisis del doble que nos brindan obra y poeta es la expresión de la sexualidad y el deseo, tema que juega un papel crucial a lo largo de toda su escritura y que provoca un claro proceso de polifonía. Para entender el primer periodo de la obra de Alejandra, marcado por el ocultamiento del deseo y la silente guerra contra la definición sexual, me gustaría partir de dos citas de su diario que considero especialmente representativas a la hora de comprender el contexto social que, si bien es cierto, primeramente parecen no tener importancia para la poeta, resulta determinante para entender la censura que ella misma se impone. La primera cita es la siguiente: de este modo, afirmo que haber nacido mujer es una desgracia, como lo es ser judío, ser pobre, ser negro, ser homosexual, ser poeta, ser argentino, etc. Claro que lo importante es aquello que hacemos con nuestras desgracias. Estas palabras implican la matización de la afirmación de que la vida y la obra de Alejandra van intrínsecamente unidas, ya que en un primer momento, ya sea por miedo a la definición o por miedo a la censura, encontramos en la poeta un intento por desvincular su experiencia sexual de la figura de autora que poco a poco va creando. Si pensamos en el contexto sociopolítico de la Argentina de 1955, en plena dictadura de Perón, resulta relativamente sencillo pensar que la sutileza de las imágenes eróticas y el velo con el que recubre las expresiones del deseo en sus textos tienen que ver con el fuerte antisemitismo que afectaba de lleno a los Pizarnik, la vehemente homofobia de una sociedad que seguía castigando a las relaciones entre personas del mismo sexo y el acusado machismo fuertemente ligado al concepto de moral. Por otro lado, si analizamos estos textos bajo una perspectiva de género, la biografía de la poeta vuelve a resultar de vital relevancia para entender el inconformismo de Alejandra con el papel que le otorga una sociedad enclaustrante y la consecuente necesidad de romper con los roles impuestos. De la segunda cita de la diapositiva anterior, toda yo soy un holocausto a lo que no debe ser, podemos extraer varias conclusiones relacionadas con el estigma que supone ser mujer para la poeta y de la manera que tiene de sobreponerse a él. En primer lugar, es necesario destacar los múltiples testimonios sobre el malestar que Alejandra sentía con respecto a los rígidos preceptos exigidos por su entorno. Desde pequeña fue sometida a la constante comparación con su hermana Miriam,
ya que a ojos de sus padres era el perfecto ejemplo de lo que se debe ser. Alejandra, por su parte, rehusaba el uso de la vestimenta prototípica de las muchachas de su edad y huía de los cánones de belleza que, lejos de servirle como ejemplo, fueron los causantes de sus complejos con respecto al peso y su adicción a las pastillas que originalmente le servían para adelgazar. Son numerosos los testimonios con los que Cristina Piña y Patricia Beinti, principales estudiosas de la poeta, ejemplifican esto en su nueva biografía, como por ejemplo el siguiente. Porque Miriam era delgada y bonita, rubia y perfecta. Según el ideal materno, todo lo hacía bien, no tartamudeaba, no tenía asma y no hacía lío en la escuela. Por otro lado, vemos en la precoz lectora una decisión firme de dedicar su vida a la escritura desde edades muy tempranas, desdeñando el papel de la mujer como objeto o musa para la pluma de los varones, asumiendo el papel de sujeto que le concedía una voz poética propia. De esto deja constancia en varias entradas de su diario, como la del 22 de agosto de 1955 en la que escribe: Mi madre quiere que estudie, quiere que tenga un título. Sonrío despreciativa. ¿Qué me importan los títulos? Digo que quiero ser escritora. Bah, son cosas al margen, dicen. Al margen. Ellos no saben lo que es llorar sobre una hoja vacía y llenarla pacientemente con signos creados por una misma. Parece cosa de magia. O esta otra del domingo 9 de junio de 1963. Como siempre, desde hace 9 años, desde que me consideré seriamente poeta o futura escritora, me obsede la iniciación del lenguaje. Leo para aprender a expresarme. Por eso leo tan mal. Escribo consciente de la provisoriedad de mi texto. Escribo mientras una voz me dice: esto es malo por ahora, algún día será bueno. Esta autoconcepción como escritora legítima le hace optar por la autonomía y, por lo tanto, reprobar la casi obligada vida impuesta de toda mujer de su época. Es decir, encontramos en Alejandra un rechazo absoluto de la idea de consagrarse al matrimonio, aunque contemos con declaraciones sobre hipotéticas bodas que no dejaron de ser ensueños juveniles cercanos a la absoluta admiración de figuras esenciales en su vida, como su psicoanalista Leonor Strauss o su profesor y mentor Juan Jacobo Bajarlía, que no tardaron en desvanecerse. Sobre esto anotó lo siguiente: y aun ahora me parece absurda la idea de casi todas las mujeres de mi edad: amar o esperar el amor, cristalizado en un hogar, hijos, etc. Es más, todo me parece absurdo: tener un empleo, estudiar, ir a reuniones, etc. Siempre he sentido que yo estaba designada o señalada para una vida excepcional. Además, la idea de familia tradicional y, por ende, la maternidad queda totalmente descartada cuando, estando en París, sufre un aborto, episodio que relata en su diario como una experiencia vital totalmente traumática, de la que hablaremos más tarde. Sobre esto, entre sus notas podemos leer: mi posibilidad de casarme y tener hijos es mínima. Mejor dicho, no hay ninguna. En el fondo me repugna ser mujer. Si fuera muy bella lo aceptaría. ¿Por qué soy tan poco femenina si no soy homosexual? La ruptura total con lo que se espera de ella se completará con la paulatina aceptación de su propio deseo y la consecuente configuración de una identidad sexual femenina que, pese a que comienza siendo hegemónica, acaba por alejarse de lo convencional, aunque para ello tengan que pasar unos cuantos años tras la publicación de sus primeros poemarios. Todo esto, según Javier Izquierdo Reyes y María Cristina Arteaga Fernández, hace que Alejandra cree una especie de armario textual en el que parapetarse y cuestionarse una personalidad que se mueve entre lo que se debe y lo que se quiere. Los complejos de la infancia y la adolescencia, particularmente relacionados con el físico, que la llevaron a obtener una concepción de la belleza algo distorsionada de la opinión dominante, sumados al malestar con los roles de género asignados por una familia regida por los valores judaicos y una sociedad fuertemente opresiva, contrastan con la postura que irá adoptando con los años. Los referentes literarios ligados al surrealismo, su interés por el psicoanálisis, la frustración por castrar su propio deseo, adquieren fuerza en su imaginario y, junto con su viaje a París y su consecuente alejamiento del entorno habitual y familiar, hacen que poco a poco se desinhiba hasta abandonar el pudor que la lleva a enmascarar su sexualidad, desembocando en una total escisión del yo muy evidente en su escritura.
A continuación, vamos a hacer un repaso por las estrategias de autocensura que la poeta utiliza para enmascarar sus textos y velar sus propias palabras, y veremos algunos ejemplos significativos dentro de su obra. En sus tres primeros poemarios, La tierra más ajena, de 1955, La última inocencia, de 1956, o Las aventuras perdidas, de 1958, podemos identificar un sujeto lírico seducido por una figura masculina en numerosos poemas como Solo un amor o La enamorada. Si bien es cierto que el yo poético no tiene por qué coincidir con la voz del propio autor, el componente autobiográfico que encontramos en Pizarnik resulta clave. Esta primera etapa escritural corresponde a la última adolescencia y primera juventud de Alejandra, en la que estaba comenzando una especie de viaje iniciático paralelo a la sexualidad y a la literatura, por lo que entendemos que sus primeros amores tienen que ver con los hombres que admiraba y que concebía como maestros, como comentábamos anteriormente. Es a raíz de su poemario Árbol de Diana o su cuaderno de viaje titulado Escrito en España, cuando el retrato personal que nos hace pensar en un discurso heteroerótico deja de ser tan firme. Las correspondencias entre este cuarto libro con una mujer a la que llama D en su diario y los cambios de género del acompañante por el que se siente atraída en su viaje por la península nos hace sospechar que el miedo de la autora a que etiquetasen su propio deseo y cancelasen parte de su obra la hace oscilar entre la homosexualidad y la homofobia. El mecanismo de ocultamiento se hace muy evidente si comparamos textos que fueron pensados para ser publicados con textos que en teoría no iban a ver la luz nunca. Es decir, resulta pertinente señalar los tachones y reescrituras relacionadas con el género y la concordancia de su cuaderno de viaje con las citas de su diario personal totalmente explícitas en las que se alude a mujeres sin ningún tipo de pudor, como vemos en la siguiente. Solo pienso en D, esa puta infame. El hechizo de D inflama mis anhelos. Todo en ella es tan voluptuoso que un solo gesto de sus turbias manos basta para ahogar mi alma. D es el perfecto exponente de la tentación carnal, terrible modelo que un día envió su imán a mi cuerpo dejándome delirante, frenética por su posesión. A consecuencia de esto, cabe pensar que una censura autoimpuesta responde a no saber gestionar la repercusión social que podría tener un discurso del deseo disidente y el miedo a una categorización de la que todavía no estaba, con la que todavía no estaba demasiado cómoda, por lo que podemos leer en anotaciones como esta. Pero pasa que me asusta la palabra homosexual. Prejuicios viejos en mi vida joven. Posiblemente lo que me dejó más contenta ayer fue la normalidad de mis reacciones. Saber que puedo gozar con un hombre como cualquier mujer, pero no debo engañarme. En un momento dado en que no podía llegar al orgasmo, cerré los ojos e imaginé que A me violaba, por lo que tuve un placer inenarrable. A me decía, no quiero hacerte daño. Yo le decía, pero quiero que me lo hagas. Además de estos cambios de género de sus acompañantes, encontramos otra operación de autocensura evidente, el alejamiento de su persona de los discursos eróticos marginales que narra, de manera que desvincula su voz de lo que serán sus particulares fetiches. Algunos ejemplos que constatan esta estrategia son su texto violario, en el que una anciana abusa de una joven durante la celebración de un velatorio, o en la especie de glosa que hace sobre la obra de Valentín Penrose, La condesa sangrienta, en la que la operación de camuflaje acaba por desviarse de tal forma que nos deja entrever sus propias filias a través del personaje principal, pero con la suficiente distancia como para poder desvincularse de tal figura si fuese necesario. Como podemos ver en el siguiente fragmento de La condesa sangrienta, en el que a priori podríamos decir que el paralelismo de sí misma con la protagonista es indudable, pero el distanciamiento histórico y ficcional nos impide cualquier confirmación. Abro comillas. Nunca pudieron aclararse los rumores acerca de la homosexualidad de la condesa, ignorándose si se trataba de una tendencia inconsciente o si, por el contrario, la aceptó con naturalidad como un derecho más que le correspondía. En lo esencial, vivió sumida en un ámbito exclusivamente femenino. No hubo sino mujeres en sus noches de crímenes. Luego, algunos detalles son obviamente reveladores. Por ejemplo, en la sala de torturas, en los momentos de máxima tensión, solía introducir ella misma un cirio ardiente en el sexo de la víctima. También hay testimonios que dicen de una lujuria menos solitaria. Una sirvienta aseguró en el proceso de una aristocrática y misteriosa dama vestida de mancebo visitaba a la condesa. En una ocasión las descubrió juntas torturando a una muchacha, pero se ignora si compartían otros placeres
que los sádicos. Cierro comillas. La confrontación y frustración consigo misma la conducen de nuevo a situarse frente a un camino que se bifurca entre el rechazo de sus fantasías y la expresión exacerbada de las mismas. La condesa sangrienta constituyó un cambio de paradigma y una reflexión sobre su propio deseo. Este texto supuso despojarse del disfraz y asumir una sexualidad marcada por lo abyecto. La obscenidad, la bisexualidad y el sadomasoquismo serán tres conceptos muy presentes en sus pasajes. Las imágenes se vuelven más evidentes, la atracción que siente hacia las mujeres deja de ser un tabú y comienza a buscar experiencias límite que vinculan de manera directa sexo y violencia. A los episodios desenfrenados y sangrientos de Erzsébet Báthory le siguen una serie de obras que gradualmente van transgrediendo las barreras hasta ahora impuestas, como la obra teatral Los perturbados entre las lilas, donde anula la dicotomía sexo-género, aunque de manera camuflada bajo la pátina del humor y la metáfora, pero con imágenes explícitas y personajes hipersexualizados. De manera paralela, en las íntimas anotaciones de su diario, Alejandra poco a poco comienza a ser más franca con ella misma, dejando constancia de la paulatina interiorización de unos gustos cada vez más tendentes hacia las mujeres y, aunque esto no resulta suficiente para colgarle a la autora la etiqueta de lesbiana, es evidente que hacia el final de su vida y sobre todo tras el aborto que sufre en París, su predilección por las relaciones homosexuales es bastante clara, pero no incuestionable, ya que al igual que encontramos afirmaciones como la siguiente, escrita en junio del 60, dejé de pintarme, ahora parezco una lesbiana típica, bienvenida sea, ¿para qué mentirme? A mí me gustan las mujeres, solo las mujeres, pero no sexualmente, he aquí el problema. Tenemos su contradicción tan solo unos meses después. Creo que aun moribunda no la llamaría por temor a lo que pudiera pensar por temor a lo que pudiera pensar todo el mundo de la gran Alejandra que muere clamando por una lesbiana. Sus textos más provocativos llegan con la aceptación de sí misma y la cercanía de la muerte como una revelación insoportable. A pesar de que en su diario, en el caso de Alejandra, actúa como una suerte de confidente con el que desahogarse y nos sirve como prueba de que en vida exploró los márgenes del obsceno, no veremos hasta después de su muerte esos límites transgredidos en las publicaciones póstumas como su poema Saga de psicopatología, en el que leemos versos tan explícitos como los siguientes. Hablo de la concha y hablo de la muerte. Todo es concha. Yo he lamido conchas en varios países y solo sentí orgullo por mi virtuosismo. La Mahatma Gandhi del lengüeteo, la Einstein de la mineta, el Reich del lengüetazo, la Reik del abrirse camino entre los pelos como de rabinos desaseados. Oh, el goce de la roña. Ustedes, los mediquitos de la 18, son tiernos y hasta besan al leproso. Pero, ¿se casarían con el leproso? Esta exhibición contrasta con los mecanismos de distanciamiento inicial y constituye, tomando las palabras de Javier Izquierdo Reyes, una construcción textual blindada de la que Alejandra salía y entraba, sorteando lo decible y lo indecible de las maneras más ingeniosas y con una delicadeza pocas veces antes vista, lo que le valió para superar la autocensura que se impuso como poeta y la censura post-mortem que la encumbró como mito. Muchas gracias por su atención y a continuación les dejo la bibliografía con las obras de referencia sobre las que he trabajado y los artículos de consulta necesarios para esta comunicación.